hoy cambiamos y vamos a hablar de un tema que yo creo que es apreciado por todos, gemólogos y no gemólogos, como son las perlas, el pasado, presente y futuro de una gran gema. De ello nos va a hablar doña Amparo Moyano Dieguez, que es profesora del Instituto Gemológico Español y que tiene un amplio currículum del cual pues intentaré resumir una parte para no quitarle tiempo, porque creo que van a necesitar ustedes todo el tiempo que ella de la conferencia y más, porque se van a quedar absolutamente prendados de las perlas y de la conferenciante. Desde 1994 hasta 2008 estuvo en el Instituto Gemológico Español y en el IGE Minas, como una empresa en UTE, como profesora, impartiendo los cursos de diplomatura en gemología, curso técnico de gemología de la Comunidad de Madrid, gemología para el gremio de joyeros, curso de iniciación en gemología, así hasta jornadas de diamantes, perlas, gemas finas, jornadas monográficas de diamantes, perlas y piedras de color, etcétera. Un sinfín de cursos, lo cual avalan realmente su experiencia, aparte de su procedencia del sector de la joyería. Como formación es diplomada en Relaciones Públicas, en Gemología por el Instituto Gemológico Español, especialista en diamante, experta tasadora de joyas del Instituto y diplomada gemológica en Gemología Europea, en la Federación Europea de Enseñanza de Gemología. Por supuesto, tiene varios conocimientos de idiomas y de informática. Estos son unos datos que, aunque no afectan directamente a la gemología, pues bueno, están en su currículum y yo así lo digo. No quito ya ni un segundo más, porque verán ustedes que todo lo que les he dicho es cierto y que van a hacer realmente un curso de perlas en una hora. Cuando quieras, Amparo. Creo que me van a traer un micrófono. A mí yo creo que se me escucha bastante bien, ¿verdad? Pero creo que me van a traer algo por el tema de la grabación. Yo voy a empezar, porque si no, no tenemos tiempo. Gracias, José María. Como siempre, las dejas el listón a una altura que luego a ver qué hago yo. Bailar, como dijiste el otro día. Bien, vamos a hablar de las perlas. Y vamos a hablar de ese gran pasado de presente que tenemos ahora mismo, que es un poquillo curiosito, todos estamos oyendo la cantidad de perlas que hay por ahí, y de lo que puede pasar en un futuro. Por supuesto, para hablar de todo esto, lo primero que tenemos que hablar es de perlas, y de qué son las perlas. Hay interesado en el pasado, siempre es yo cuando hablo de perlas siempre digo, para mí es la gema por antonomasia, pero por una razón, porque no hay que tocarla. Tal y como nos la da la naturaleza, la podemos utilizar. Y en base a eso se han utilizado desde hace muchísimos años. Nosotros siempre pensábamos que las perlas más antiguas eran unas japonesas, todos había escrito algo de ellas, una de ellas se llamaba Jomón o algo así, pero no había nada datado ni un estudio científico sobre ellas. Se hablaban de 3.000, 4.000 años antes de Cristo. El primer estudio serio, o uno de los que yo tengo noticias serias, porque ya saben que como las perlas, creo que todos sabemos, que es carbonato cálcico, se le puede hacer la prueba de carbono 14 y a partir de una determinada antigüedad se puede datar, se puede decir cuántos años tiene de antigüedad. Bien, pues lo primero que yo descubrí fue hace, pues en 2008, no lo descubrí yo, ya me había gustado, se descubrió un par de pendientes en unas excavaciones en Israel, y se dataron las perlas como de 2000 años antes de Cristo. Pero hace un par de años, en el 2012, se descubrió en unos enterramientos de los Emiratos Árabes, se descubrieron estas perlas. No son muy grandes, no son muy bonitas, no son espectaculares, pero son perlas, perlas naturales. Y el Centro Nacional Francés de Investigaciones Científicas le hizo la prueba de carbono 14 a partir de otras pruebas y las dató como 5.500 años antes de Cristo. Es decir, son perlas que tienen 7.515 años. Entonces, claro, en base a eso, ¿cómo no las vamos a haber utilizado desde siempre? Es curioso que se hayan encontrado en un enterramiento, porque desde siempre las perlas han ido unidas a un halo de misterio, a un halo de poder sobrenatural, aparte de otras muchas cosas, pero siempre se ha creído, quizá por su procedencia. Nunca, o durante muchos años, no se ha tenido muy clara su procedencia. Y como por otra parte era una cosa tan espectacular, con ese
resplandor especial que tienen las perlas, pues se le daba algo, se le atribuían virtudes, unas virtudes como muy especiales, ¿no? En el Talmud, en la Biblia, en el Corán, cuando queremos hablar de cosas buenas de alguien o de algunas virtudes, siempre digamos que se comparan con perlas. Nosotros mismos lo hacemos. ¿Cuántas veces decimos, oye, ¿te cae bien aquella señora? Es una perla. Cuando queremos decir que alguien es bueno, decimos que es una perla. Y nosotros eso, le damos esa virtud, pero además se le da ese poder sobrenatural. Yo he encontrado dos textos antiguos que me parecen una auténtica belleza, no sé si estarán de acuerdo conmigo. Y por ejemplo, destacado de los antiguos textos védicos, se dice que la nacida del viento, del aire, del resplandor y de la luz, nacida del oro, puede a la perla protegernos de todos los miedos. Es decir, primero le dan un nacimiento extraño, o de algo, ¿no? Viento, luz, aire, y además nos va a proteger. Y luego hay otro que me gusta también mucho, que es esta, de un texto protocristiano, que dice, hay una ostra, aquí se sabe algo más de la perla, ¿no? Hay una ostra en el mar que se llama barba purpúrea, emerge del fondo, abre su boca y bebe el rocío del cielo, los rayos del sol, de la luna y de las estrellas, y con esas luces superiores elabora la vida. Es decir, solo algo sobrenatural, solo cosas tan espectaculares como el sol, como la luna, como las estrellas, como el cielo, pueden ser capaces de elaborar la perla. Bien, bueno, realmente vamos a bajar de verdad y vamos a ver qué es una perla. Por supuesto que es una gema. A veces me lo discuten. ¿Cómo va a ser una gema una perla? Es que no tiene las tres características de las gemas. Es decir, ¿a qué le llamamos hoy por hoy gema? Aquel material de origen natural que tenga tres características fundamentales: belleza, durabilidad y rareza. Creo que esas tres características están perfectamente expuestas en este collar que les estoy mostrando, de perlas naturales. Y la gema, la perla realmente, la definición de perla ya me gustaría, de verdad que estuviera elaborada, del sol, de la luna, de todas esas cosas, pero realmente es, la definición que nosotros damos de perla es concreción, nacarada o no, porque puede ser de los dos tipos, producida por un molusco univalvo o bivalvo como mecanismo de defensa a una agresión externa. Es decir, como decía Kunz, es el elegante sarcófago de un gusano. En fin, suena como raro, pero realmente es fotográfico. Es fotográfico esto aquí. Fíjense, esto es un gusano realmente que se le ha metido a la ostra y la ostra no ha podido deshacerse de él y ha empezado a elaborar carbonato cálcico, a elaborar perla, a elaborar capa perlífera para poder cubrirla. Y en este caso, bueno, es increíble lo del cangrejo, el cangrejo que había debajo de esa capa nacarada. Bien, realmente lo que hace la ostra es que en el momento en que es atacada por un organismo viviente, o algunas veces no tiene por qué ser viviente, puede ser un trozo de una conchita, o decían arena, la arena la ostra la está filtrando permanentemente. Algo que le suene un poquito familiar, bien, lo que hace es recubrir a ese organismo que se le va a meter en un sitio determinado de su cuerpo. Normalmente los que son muy listos se meten bajo la gónada y es donde se fabrican, o la ostra hace las mejores perlas que se pueden hacer ahí bajo gónada. Y entonces la ostra, como no puede deshacerse, lo que hace es lo único que ha sabido hacer toda su vida, que es con ese manto. A ver si entendemos lo que es el manto. El manto, todos tenemos aquí en la mente un mejillón, una ostra, un bichito de estos. Esa telilla que hay, que sobresale muchas veces de los bivalvos y que encima de ella está el cuerpo, eso que nos comemos. Bien, pues ese es el origen de la vida de una ostra y por lo tanto es el origen de la vida de una perla. Es decir, es ese tejido epitelial conjuntivo, lo que va haciendo es expulsar una serie de productos orgánicos o inorgánicos, porque de vez en cuando expulsa una materia orgánica y otras veces es inorgánica, como el carbonato cálcico, y con eso va formando el cuerpo de la ostra, las valvas, y cuando ya la ostra es adulta y sufre esa agresión, dice, ¿qué hago? Hombre, tampoco me piense mucho. Entonces lo único que sabe hacer, ¿qué es? Pues vamos a envolverla y la envolvemos con carbonato cálcico y ahí ya tenemos nuestra perla. Esto es más o menos lo que se produce. Se mete el animalito,
y la ostra empieza a hacer ese saco verlífero que se le llama, donde va a ir formando, aquí el animal estaría en el centro y tendríamos esa sustancia primera que expulsa, que es la misma que forma la capa externa de la ostra, esa capa rugosa, fea, que se llama conquiolina, de origen proteico, y con esto envuelve. ¿Por qué? Porque la ostra es consciente de que lo más duro que tiene es su capa externa, entonces vamos a aislar al bicho con esto, y luego ya vamos a ir haciéndole como una casa, el sarcófago. Con eso es con lo que están haciendo. Eso correspondería a la conquiolina, lo que está en verde, y lo que está ya en tonos de diferentes tonos de azul sería el carbonato cálcico, bien en forma de calcita o bien en forma de arbolito, que lo iremos viendo. Estoy acelerada porque como siempre estamos con el tiempo como estamos, pues eso es lo que pasa, y aquí es donde se nos formaría la perla. Bien, esto es una perla seccionada a muchísimos aumentos, para que vean ustedes un poco cómo se va formando. Lo que vemos en el centro es el talado, es decir, esta perla en su momento estaba talada. Es que hay muchas veces que el talado nos despista. Bien, entonces, si se dan cuenta, lo primero que nosotros vemos aquí es una sustancia como muy oscura, porque con esa conquiolina, con esa sustancia orgánica, forma como una red, y en la red se van depositando esos prismas de carbonato cálcico. Mientras más grande se va haciendo esa capa nacarada, digamos que hay menos conquiolina, más carbonato cálcico, y se van formando esas, porque son miles y miles de capas las que hace. Las capas de carbonato cálcico son de micrones, es decir, que la perla, por eso entenderemos muchas de las cosas que pasan con las perlas, tienen miles de capas de recubrimiento, de nácar. Bien, en función de dónde se vaya a colocar la perla, dónde se vaya a colocar el bicho, dónde se esté creando la perla, tenemos básicamente dos tipos de perlas. Unas son las que llaman perlas quiste, que pueden tener o bien forma redonda, o bien forma un poco más oval, más en forma de perilla, pero por todas partes igual son, es decir, van a ser por todas partes igual. Sin embargo, hay otro tipo de perla, todo esto que estamos viendo son perlas naturales, hay otro tipo de perla que le llamamos perla blister. La perla blister, el blister se ampolla. En este caso, en la mayoría de los casos, quizás estos dos, algunos otros, que hemos visto antes, los de los sarcófagos, era un gusano y un cangrejo, y la ostra lo había aislado contra la concha. Pues cuando, en vez de entrarle un bicho, le entra ese granito de algo, ese trocito de concha, la ostra lo aísla normalmente contra su parte más dura, para intentar defenderse de él. Y entonces, como lo aísla sobre la concha, ya no puede hacer una perla por todas partes igual, de saco, sino que solo podrá hacer una media perla. Eso es lo que se llaman perlas blister. Digamos que esos son los dos tipos principales de perlas. Luego, por supuesto, podemos ver y hemos visto muchas veces, esto es natural, pero hemos visto en cultivado, esos otros tipos de perlas que empiezan a ser como un poco más deformes, se barroquizan, son como berruecos, las barrocas. Son perlas que a lo mejor, en el caso de las naturales, se han encontrado después de muchos años de estar la ostra depositando capas de nácar. Ha habido un momento en que ha empezado a hacerse, pues es como cuando nosotros depositamos empezamos a hacer un muñeco de nieve y empezamos a poner pegotes de más, pues aquello ya se nos empieza un poco a barroquizar. Pues aquí puede pasar, son muchos años los que han estado, o a lo mejor ha habido en un momento un movimiento brusco de la ostra, se ha movido esa primera perla que estaba y ya también ha cambiado la forma. Estas serían las perlas barrocas. Y luego, por hablar ya de tipos de perlas en general, las de pequeño tamaño nos sonarán a muchos, se llaman aljófar. Son esas pequeñas perlitas que se han encontrado muchas veces y que se utilizan para bordar vestidos. Y las más pequeñas todavía, que es un tamaño que a mí me encanta y que nos lo encontramos, siempre son naturales, esas tan pequeñas son naturales. Nos las encontramos muchas veces tapizando relojes de estos de bolsillo de caballero o bordeando cruces de oro. Esas, aquí en España por lo menos les llamamos mostacilla, porque decimos que tienen el tamaño de un grano de mostaza. Bien, realmente estamos hablando de qué moluscos pueden dar las perlas o quién produce esas perlas. Conocidos, hay alrededor de 200 especies, 300 especies, aunque hay 4 o 5 que son las más habituales. Hay muchos moluscos que pueden dar perlas. Otra cosa es que las perlas sean bonitas o que se puedan vender. En este caso, esta perla se vendió en 93 millones de dólares. Hay que tenerlo justo.
Y esto es lo que un refrán diría Burro Grande. Es decir, la verdad es que ha sido un auténtico récord, porque estamos hablando de 6 kilos de peso. Esto lo encontró un pescador en una tridacna. La tridacna gigas es esa pila que se utiliza algunas veces para bautizar. Esa concha que se utiliza como pila bautismal, esa es una tridacna gigas. Bien, pues la tridacna gigas no es muy normal que dé una perla, pero en este caso, en 1947, en Filipinas, cerca de Palawan, me parece que fue por la zona por donde están ahora mismo las Golden, un pescador vio esa gran ostra, esa gran tridacna, que al abrir las valvas notaba una sombra dentro, un bulto, metió el brazo y ahí se quedó el hombre, porque la ostra cerró las valvas y le ahogó. Los compañeros, cuando vieron que no subía, bajaron a por él y se lo encontraron muerto. Y esta perla la llamaron de varias maneras, al final se quedó bautizada como la perla de Alá, y se dice, nunca se ha comprobado, que hubo un multimillonario americano que, bueno, se caprichó de tener la perla o que fuera más grande del mundo y llegó a pagar 93 millones. Eso no, de nosotros, es el cerebrito y además bueno, realmente las familias habituales de las ostras, y las vamos a ver porque luego son las que nos van a dar, estas son las que daban perlas naturales, pero muchas de ellas se están utilizando ahora mismo para dar perlas cultivadas, con lo cual las más habituales, las que más dan, son estas que están aquí, que vamos a empezar por una de ellas, que es la del género pintada, bien, que sería esta ostra. Quiero que se vayan fijando en algo, porque quiero que aprendamos un poquito de perlas. Entonces vamos a irnos fijando en la madreperla, la capa enacarada interna de la ostra. ¿Por qué? Pues porque la perla no es otra cosa que una autobiografía de una ostra. Según sea la ostra, así va a salir la perla. Es decir, que si esta ostra tiene esa capa interna de ese color como entre dorado, blanco, un poco rosa por algún lado, esas perlas que son las de mejor calidad que se han dado nunca, que son las perlas orientales, las perlas del Golfo Pérsico, que las daba bueno, no vamos a hablar de géneros así porque nos vamos a volver locos, pero bueno, pintada pues es una de las variedades, que es la radiata, y esta fue la que dio las mejores perlas naturales, y que hasta hoy no está dando perlas cultivadas, porque en el Pérsico parece que se están haciendo unos primeros intentos, pero por ahora no se está cultivando, con lo cual lo único que podríamos encontrar por allí seguirían siendo perlas naturales. Bien, de la misma familia tenemos esta pequeñita, bueno, son las dos igual más o menos de tamaño, que es la pintada fucata. Esta se le conoce con el nombre de Akoya. Akoya es la ostra que vive en los mares del Japón. Y por tanto, las perlas que produce una Akoya son perlas Akoya. Creo que muchos de ustedes alguna vez habremos oído eso de me han regalado un collar de Akoyas, o he visto un magnífico collar de Akoyas. Son perlas japonesas. Tienen unas características especiales. ¿Por qué? Pues porque esta ostra no mide más de 8 o 10 centímetros de diámetro. Por lo tanto, no vamos a poder encontrar perlas de más de 9,5 milímetros de diámetro. Es imposible que nos dé algo más grande. Bien, de la misma familia, pero ya bastante más mayor, en los mares del sur, viven dos ostras, las pintadas máximas. Estamos hablando de ostras, luego las verán en brazos de algún hombre para que vean el tamaño, para que se vea mejor el tamaño. Estamos hablando de ostras de un mínimo de 30 centímetros de diámetro aproximadamente, y son esas que en sus momentos producían esas famosas perlas que traían los piratas, de aquellos de ultramar, y que hoy en día son las productoras de esas perlas que se conocen con el nombre, no sé por qué, de australianas. ¿Cuántas veces hemos oído australianas? Bien, australianas serán las de Australia, pero también serán estas ostras, esta es la que vive en Australia, la de los labios plateados, que me va a dar perlas blancas, grises, plata, ese tono, blanco-plata. Pero sin embargo, hay una hermana suya, que es la pintada máxima de labios dorados, que vive en la zona norte de los mares del sur, Birmania, Filipinas, Tailandia, y esta da perlas blanco-rosa, blanco-amarillento, y a máxima calidad, golden. Esas perlas doradas tan espectaculares que hay ahora mismo, que había antes también. Y luego en el centro de esos mares del sur tenemos la Polinesia.
Y ahí vive la pintada, otra costura que se llama pintada margaritífera, que tiene todos los colorcitos del mundo mundial y por tanto me puede dar perlas de todos los colores, incluido el negro. Son esas que se conocen en el mercado hoy en día como perlas de Tahití, y que en tiempos eran las famosas perlas de los piratas, aquellas perlas negras que les traían a las reinas, aunque también había algunas que venían sobre todo de Centroamérica, de una hermana de una que se llamaba pintada mazatlántica, que era un poco del mismo estilo. Esta es una muy curiosa porque es una ostra que se utiliza quizá más para cultivo, que no daba perlas naturales. Se llama Teria penguin. Si ven la forma que tiene, parece un pingüino, por eso se llama así, y es la que se utiliza hoy en día para hacer las medias perlas. Esas perlas que deberían ser blister y que luego veremos que se llaman Mave, y ya veremos por qué se llaman Mave y quiénes son y cómo se hacen. Y por supuesto no nos podemos olvidar del mastodonte de la familia de las ostras. Es un mejillón del género unio, que ha vivido durante siempre en los ríos de Estados Unidos, en el Mississippi sobre todo, en los ríos de Escocia, en algunos ríos de Rusia, y que producía unas perlas, sobre todo en Escocia, de una calidad extraordinaria. Uno de los motivos por los que Roma quería invadir Escocia eran las perlas. Los romanos adoraban las perlas y les llamaban mucho la atención las perlas de agua dulce escocesas, que en aquel entonces eran espectaculares. Hoy en día este es el gran enemigo, amigo, digo, de las perlas o de los compradores de perlas. ¿Por qué? Ese que no sé, sobre todo de los conocedores de perlas, nos está volviendo loco. A todos, porque están haciendo unas cosas con él que ya veremos, y que entonces estamos viendo, porque no sé si les habrá pasado a ustedes, está el mercado inundado de perlas. Parece que es que las fabricamos de aquella manera. Entonces, este es uno de los responsables. A por él, no por él, pobrecito mío, ¿verdad? Pero bueno, quiero decir que lo tengamos un poquito en cuenta. Y luego no puedo dejar de hablar de estas perlas, las perlas producidas por en este caso un bivalvo, el Strombus gilas. Es esa caracola que nos ponemos en el oído y con el que oímos el mar, ¿no? Si se dan cuenta, no tiene la superficie interna, no es nacarada. Luego no vamos a tener esas perlas con ese brillo nacarado o a lo que nos tiene acostumbrada. Tiene una superficie distinta. Nosotros decimos que es una superficie flamígera, porque la perla, tanto la concha de este molusco como la perla, se va formando como en capitas, como en forma de hoguera. Por eso le llamamos flamígera, esa forma especial, que le va a dar un aspecto especial a la perla. Esto es visto a muchos aumentos, pero miren qué espectáculo. $2.700.000. Ya está vendida, o sea, nada, no pasa nada. Pero esta maravilla, fíjense, ven que tiene un algo especial, ven que tiene unos reflejitos especiales. Estas perlas se llaman perlas conch o perlas rosa. Esta pulsera pertenecía a Victoria Eugenia, luego a Olimpia de Torronia, está engarzada por Cartier y se vendió hace 2 años, creo, aproximadamente. Bien, y el hermano pobre, pobrecito, tiene un hermano pobre, es el meló, que es otro gasterópodo, es feo, y por lo tanto las perlas pues tampoco se van a callar, así una pinta de porcelana y madera que no nos entusiasman, pero bueno, son perlas naturales que tienen su gracia. Y por último les pongo este ha dado 3 o 4 perlas en toda su vida, que se conozcan o conocidas, pero es que es de esta familia. Es el Nautilus ese de la familia de los que dentro que iba un pulpito, y ha dado perlas curiosas, perlas como raras, como un poco lechosas, pero bueno, estas están expuestas en Emiratos Árabes, que es donde realmente se les tiene auténtica pasión a las perlas. De todas formas, siempre digamos que todos estos animales, estamos viendo perlas naturales y de siempre se han utilizado, siempre lo hemos tenido. Yo siempre hago una prueba cuando doy la conferencia, cuando doy una charlita de perlas, y que levante la mano la mujer que nunca ha tenido una joya con una perla. Es verdad, es una joya que nos ha acompañado siempre, nos da luz, y nos ha parecido, era nuestro primer tesorito, no ese, porque ese es de Persia, y se ha utilizado además a nivel popular. Este collar me encanta, es del siglo XVII, de palo o algo así, son perlas de agua dulce, o este es divertidísimo, el gorrito también de perlas de agua dulce de río. Yo cuando digo agua dulce estoy hablando de río, perlas de agua dulce rusas.
Y bueno, yo soy una campesina rusa y fíjense los pendientes, no pueden ser más básicos, realmente, pero son sus adornos maravillosos, que duda cabe que también se han utilizado en grandes joyas. Y además muchas veces apareciendo, digamos, en la forma que realmente, con la que realmente se conocía la perla. La palabra perla viene de pirula, y pirula es gota. Es decir, siempre pensamos, asociamos perla a redonda. Fíjense, les voy a decir una cosa, las perlas naturales redondas no son totalmente redondas. ¿Dónde las vemos redondas? ¿En los cuadros? Porque los pintores las pintan como quieren. Es muy raro ver perlas totalmente redondas. Las perlas, por regla general, aparecían muchas veces en esa forma, por eso se le llamó, por eso tiene ese nombre de pirula, y aparece, pues eso, en este caso es esa tiara magnífica de la Casa Alba, o esa tiara que hemos visto algunas veces a la reina. Y por supuesto, claro, hablando de reinas, hablando de perlas, tenemos que hablar de la reina de las perlas, Isabel I de Inglaterra, que era auténtica, apasionada. Se decía que tenía 3.000 vestidos bordados en perlas. Tenía aderezos, cuando ella habla de un aderezo no son 3 cosas, no, 18 collares de diferentes largos. Y las tenía uno de luto, y tenía, en fin, de todos los tamaños y de todos los colores, incluso a la mascota que tenía ella tenía una mascota que no era un perro, que no va a ser tan vulgar, tenía un armiño, y el armiño, cada vez que se ponía un aderezo de perlas, le ponía fuego al collar al perro, O sea que, bueno, realmente, hombre, perlas maravillosas, naturales, por supuesto, en los países de origen. Estamos hablando de Persia. El pérsico ha sido la mayor fuente de perlas naturales, bonitas de verdad, y bueno, pues en el trono, en corona, en donde haga falta. Los hombres han llevado perlas también, bordadas en las vestiduras. Enrique VIII, Carlos VII de Francia, Felipe III, con la famosa peregrina, pintada mucho más grande de lo que es, porque era un señor el que la llevaba puesta, que vamos a discutir esto, claro, que es verdad, la peregrina de repente dice, como para seguirla en los cuadros. Y una vez la intenté seguir la vida, la peregrina, a través de los retratos, y una amiga mía historiadora me dijo, ni se te ocurra, ¿cómo vas a seguir la vida de una joya a través de los retratos? Que dependerá de quién pinta, de a quién pinta, de qué tan bien cae. Entonces era difícil, pero en este caso sí es la peregrina. Y por supuesto, claro, si hablamos de perlas, los malajas. En este caso quiero que se fijen en este collar, porque luego le vamos a ver. Los 2 últimos hilos se han vendido en el año 2007. Y tengo una foto mucho mejor que esta, más reciente. Este era el padre, este el hijo, este es el que la ha vendido. Y van a ver qué collar más espectacular de perlas naturales. Incluso se han utilizado en decoración. En este caso esta alfombra pues mide 2,47 por 1,68 y se vendió en 5.840.000 dólares. Pero es que está totalmente cuajada de perlas. Lo que está claro, todas hemos tenido perlas. ¿Por qué? Porque las perlas dan empaque, dan elegancia. Coco era la reina de las perlas. Moderna, era la que sabía vestir las perlas. Un jersey negro, un pantalón negro y un collar de perlas que está vestido. ¿O no? ¿Cuántas veces hemos dicho, bajo y esta noche, a mí mi marido de vez en cuando me decía, ya no, pero a mí me decía, a lo mejor luego nos vamos a cenar, y decía, por si acaso he hecho las perlas al bolso, y vaya como vaya, me pongo mi perlita y ya estoy vestida. ¿Sí o no? Es que da el empaque, es verdad, Y curiosamente, además de la época de esta mujer, de Coco Chanel, en esta época fue el mayor el momento de mayor fulgor, de mayor apogeo de las perlas naturales, y ya empezaban las perlas cultivadas. Las perlas naturales llegaron a costar más caras en esos momentos que los diamantes. Se llegó a cambiar un collar de perlas por un edificio. Todos hemos oído de la historia de ese edificio, ¿no? Bueno, sí, algunos sí, ¿verdad? Porque me lo he contado no sé cuántas veces. Pero bueno, a mí no me tiene por qué haberme oído. El Cartier, el edificio que tiene en Nueva York, se lo cambió a un millonario americano, que a la mujer se le empezó, dijo, yo quiero este collar de perlas de 2 vueltas, y Cartier dijo, vale, pues lo cambiamos, yo quiero este edificio de 6 plantas. Y lo cambió. Y este señor que se llamaba Morton, me parece, Morton o no sé qué, y dijo, algo me tendrás que pagar, $100. El collar y $100, para que no fuera virtual, a $12 en efectivo. Es decir, eso es el precio que podían llegar a alcanzar las perlas en ese momento. Y en ese momento, además, digamos que fue la gran revolución del mundo de las perlas. Por un lado,
se estaban agotando las perlas naturales. En el Golfo Pérsico, digamos que estaban empezando a entrar a buscar petróleo. La gente que iba, los pescadores que iban a buscar las perlas, buceaban una vez al año, porque solo se puede sacar una vez al año. Muchas veces a pulmón, complicado, difícil, no tenían el sueldo asegurado, la salud se resentía y podían tener otra fuente de ingreso. Y por otro lado, apareció sobre todo este hombre. Pero este hombre le vamos a dar todo el mérito que tiene, que es Kokichi Mikimoto, el padre de las perlas cultivadas. Pero anterior a él está este señor, Linneo. Linneo, ya saben ustedes que fue ese gran naturalista, biólogo, zoólogo, lo que sea, que en el siglo, creo que fue XVII, fue a Laponia y allí había perlas, ostras con perlas, y empezó a llamarle la atención aquello e empezó a hacer los primeros ensayos para excitar a la ostra para que creara una perla. Lo que pasa es que Linneo ahí se equivocó un poco, porque en vez de meterle a la ostra el elemento excitante entre valvas, taladraba la concha para meterla, pero luego además la colgaba con un alambrito, volvía a tapar, pero por mucho que tapara por fuera, si yo tengo una gotera en mi casa, no me pongo a tapizar un sofá. Primero tendré que cubrir la gotera. Entonces, pero él dejó todo eso muy escrito. Y por otro lado, estos dos personajes, este hombre es un australiano, también empezó a hacer algún experimento, no está muy claro, pero sí empezó a experimentar, aunque no comercializó. Y este hombre, que la verdad es que tenía mucho mérito, pero es un mexicano, francés, vivía en el Golfo de México, y lo que sí hizo él, digamos que fue estudiar sobre todo cómo crear o cómo reproducir a las ostras en cautividad, porque hace falta ostras para que haya perlas, con lo cual también nos ayudó mucho. Pero qué duda cabe que aquí la gran boom lo creó este hombre, Kokichi Mikimoto, que era un fabricante de tallarines, realmente tenía poco que ver, pero tenía una casa en la bahía de Ago, en Japón, y él veía las amas cómo iban, buceaban a por las ostras, sacaban sus perlas, le llamaba la atención, y además en uno de sus viajes él vio al auténtico, no al auténtico, sino la obra del auténtico creador de las perlas cultivadas en China, en un museo. Había mejillones como estos con buditas recubiertos de nácar, y preguntó, oiga, ¿y esto? No sé, es del siglo XII, lo hizo un tal de Jinyan, pero no hay nada escrito sobre ello. Pero aquí a él se le tiró la copla, porque lo que hay debajo no se sabía si era como una especie de yeso, pero estaba claro que no era natural. Entonces, bueno, ya a partir de ahí él empezó a experimentar, y bueno, en la bahía de Ago, donde tenía estas son las famosas amas, donde tenía a su casita, pues fue donde montó la primera granja en Tatokujima, y allí lo que hacía pues era imitar un poco. Él lo que hace es, digamos que le inserta un núcleo de concha, de madreperla, de nácar o de carbonato cálcico, y además del núcleo tiene que insertarle un trocito de manto, de eso que es el origen de la perla. Y entonces, mira, los núcleos al principio, fíjense la diferencia. ¿Ven qué bonitos son estos núcleos que son como nacarados? Y sin embargo, miren estos. Porque claro, él pensó, al principio eran núcleos de ostras, pero él pensó, vamos a ver, si yo utilizo ostras para sacar núcleos, ¿dónde meto los núcleos? No voy a tener ostras para ello. Entonces, esos núcleos los sacaban de unos mejillones del río Mississippi, que tienen como una concha interna muy grande, una capa interna muy gruesa, y se podían tallar. Y por eso son más feitos. Bien, pues le insertan el núcleo y el manto. Eso no me voy a parar. Yo creo que todos hemos visto las películas de cómo se crean las ostras, ¿no? Se meten en esas bateas, se les llama, yo les llamo zapateras porque parecen zapateras, y ahí pues la ostra durante años va haciendo su cultivo. Las ostras pequeñas, que son las japonesas, hacen medio milímetro de cultivo al año. Las ostras grandes, que son las de los mares del sur, hacen 1 milímetro de cultivo al año. Es decir, que para que una perla ahora mismo una perla japonesa tenga un cultivo que llamamos excelente, que puede ser hoy en día 2 milímetros, en una perla de 9, tienen que tenerla 4 años cultivando. Es decir, que
Por un lado parece que es que trabajan poco y trabajan bastante. Miren, esta es una perla seccionada, cultivada, en la que vemos el núcleo, además es de las antiguas. ¿Ven esto tan feo que se ve aquí? Esta es la contiolina, lo primero con lo que envuelve, y luego es el carbonato cálcico. Y se crea la perla. Posteriormente a esto, pues se fueron claro, Mikimoto lo primero que pensó fue, vamos a buscar ostras grandes. Pero claro, esto lo pensó después de la Segunda Guerra Mundial. Los japoneses no fueron muy listos en ningún lado en ese momento. Entonces hasta los años 60 o así no empezaron a hacer lo mismo en los mares del sur. Los mares del sur en un principio se hacía en alta mar, ya se ha traído más cercano a costa, se sacan donde se ve un banco de ostras, se van sacando, se les van insertando y se las dejan durante tiempo. Y miren ustedes lo que se produce en mares del sur. Así que por favor no me hablen de australianas, hablen de australianas, hablen de mares del sur. Esto es en Filipinas. Esto es la pintada máxima de labios dorados. Vemos el tamaño en relación con la mano de la señora, vemos que tiene un gran tamaño, y esta sería esa máxima calidad, esas perlas golden. Estas son en una isla que se llama Palawan. Y luego miren el tamaño de la pintada máxima de labios plateados. Aquí se ve bastante bien, pero miren las perlas que dan. Ven que tienen mucha relación con la concha. Bien. Y ahora vemos esta. ¿Ven cómo está el borde de esta concha? Aquí es de todos los colores, porque es la pintada margaritífera, que es la que nos va a dar las perlas de Tahití. Perlas de todos los colores. Es decir, esto es lo que se hace ahora mismo en el cultivo. Y por supuesto, digamos al triste caso de los mejillones. Triste, no tan triste, el Iliopsis. En unos años, en un momento determinado, Japón dijo, ¿y por qué no aprovechamos el agua dulce? ¿Y por qué no aprovechamos los mejillones de agua dulce? Que además son más rápidos, cultivan más rápido, más perlas al mismo tiempo, y empezaron a hacer perlas. Y claro, es que así es la producción. Son mucho más rápidos y además en menos tiempo. Perdón, y más a la vez. Aquí se pueden contar, muchas veces podemos contar hasta 80 perlas en un mismo bicho. Entonces, claro, lógicamente, miren. Bien. Lógicamente, si se tiene que distribuir en nácar, pues claro, no va a ser el mismo en agua dulce que en agua salada. Es que las perlas hoy en día se están vendiendo por cestos, por miles de kilos. Entonces, ojo, eso no quiere decir que no vaya a haber calidad. La hay. Hay más y hay menos. Ahora vamos a ver qué es lo que hay por ahí. Es decir, en base a todo esto, que es una pequeña introducción, Jesús, que he hecho, vamos a ver qué perlas podremos comprar hoy en día. Podríamos comprar perlas naturales, por supuesto, pero sacamos en el monedero. ¿Tienen ustedes suelto o qué hacemos? Pagamos un cheque. Esta se vendió hace 3-4 años, me parece que fue. Es la famosa peregrina, la que hemos visto en el sombrerito a Felipe III. 9 millones de euros, también es verdad que lleva un collar estupendo. ¿Se acuerdan de los 2 hilos que hemos visto al Maharajá de Baroda? Miren que es de perlas naturales. 7.096.000 euros. Dólares, perdón. Esta fue un hallazgo que el hombre está todavía dando saltos. Unos pendientes de su mujer que eran de perlas de agua cultivada. De perlas cultivadas. Y los llevó a una sala de tasación, a esta sala de subastas, y el gemólogo que estaba allí haciendo, digamos, la clasificación de las joyas, en uno de los pendientes dijo, no me parece que sea cultivada, me parece natural. Vamos a llevarla a analizar. Se llevó a analizar y era natural, y se vendió el 1 de mayo en 811.000 libras. Una perla, 17 milímetros. Tienes prácticamente redonda, no llega a ser redonda, 17 por 16, prácticamente es un pelín chatita, ahí se ve que es un poco chata. Y luego esta ha salido, es más grande todavía, pero ha quedado desierta. Esta fue en diciembre y esta no la ha sacado. Pero bueno, eso es lo que podemos encontrar perlas rosas, porque hoy por hoy al Strombus no saben cultivarla, están haciendo intetonas, perlas melomelo y alguna perla de agua dulce natural. Estas son las famosas perlas de Escocia, que todavía se les sigue regalando a las princesas de Gales, y estas son las perlas
encontrarse en el Mississippi. No sé si alguna vez han oído la historia, fue genial, porque la primera vez que encontraron unas, ya últimamente, digamos, fue en el año, estamos hablando del año 1800 y pico o algo así, en una sopa de mejillones se encontró un señor una perla de esta, la compró Tiffany's, y luego Tiffany's en honor a esto, yo creo, hizo esos famosos broches, esas florecitas con las perlas naturales de agua dulce. Bueno, lo más habitual es que encontremos perlas cultivadas, y las perlas cultivadas normalmente se van a crear bien bajo la gónada, de una en una, o como mucho 2 o 3, eso sería en agua dulce, y son las perlas de agua salada, las Sequoia, las Mares del Sur, las Tahití, y luego estos dos fabricantes de agua dulce que son fantásticos, perlicultores, que se llaman Min y Edison, y que le dan mucha calidad a su joya y las van haciendo de una a una. Normalmente van a ser con núcleo, y luego sin núcleo, generalmente tenemos, aunque hoy en día también se están haciendo con un núcleo, tenemos esas perlas que hemos visto en los mejillones abiertos, perlas de manto, no tienen por qué estar en un sitio determinado, sino que están distribuidas por toda la ostra, por lo tanto tendrán mucha, y son las que se empezaron en Biwa, en el lago Biwa en Japón, y luego son las de agua dulce chinas y las de Mississippi. Hay excepciones, o había excepciones, ahora se están generalizando esas excepciones, que son unas perlas que luego las veremos, luego hablaremos, cuando las tenga en la mano, en la fotografía las vamos a ver. Bien, hablamos de las primeras, las Sequoia. Todos hemos oído hablar, son esas perlas japonesas que nos vamos a encontrar cultivadas de agua salada, con una capa de cultivo más o menos buena, Sequoia siempre ha tenido calidad, y que no van a tener un tamaño de más de 9 milímetros porque la ostra no es muy grande. Tenemos las perlas de los Mares del Sur, que ahí nos las podemos encontrar hasta de 20 y tantos. Lo general es que sean de 10, 12, o 10, 11, 11, 12, 13, 14, pero pueden llegar a tener mucho más tamaño. Las Golden sería la máxima calidad en esa zona clara, o las perlas de Tahití con las negras, ese color negro aceituna, como la máxima, me parece que estoy dando espaldas por aquí, como la máxima calidad en agua, en las perlas de Tahití. Este origen está empezando a tener fama. En España no ha entrado muy bien, porque al principio hacen unas perlas un poco raras, que son guaimas, en el Golfo de México, tienen dos ostras muy curiosas, parecidas a la de Tahití, que son así como un poco iridiscentes, la mazatlántica y la teria externa, y empezaron dando estas perlas, pero ahora dan unas perlas muy Tahití, y además muy incluso de todos los colores. También no las podemos encontrar. Las Mave. Bien, ¿qué son las perlas Mave? No son blister, porque sí, vale, son blister, pero no son blister. Vamos a ver en qué la diferenciamos. Mave es como se le llama, o Mave es como se le llama a esa teria penguina, esa ostra donde se van a hacer esas perlas. Entonces lo que pasa es que meten varios núcleos. Hemos visto que lo primero que expulsaba la ostra, que era la contiolina, gris, fea, rugosa, y como mucho van a estar cultivando entre medio de un año y un año. Como mucho van a tener 1 milímetro de capa de cultivo. Si tenemos 1 milímetro de capa de cultivo, lo que vamos a ver debajo, vamos a ver por debajo la contiolina, con lo cual la perla no va a tener un aspecto gris. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se coge esa capa de cultivo, se limpia bien, se crea un núcleo nuevo, y hay que ponerle ese casquetito de capa de cultivo. Pero como no lo vamos a poner con pegamento, porque sería peor el remedio de la enfermedad, se transparentaría el pegamento, lo que hacemos es una base un poco más ancha y se pega por bordes, una base de nácar. Realmente las perlas Mave son un triplete de perla. Lo único que tiene es esa casquilla. ¿No les ha pasado a ustedes alguna vez con esos pendientes de perlas japonesas? Se la llaman japonesas, no sé por qué, pero se llaman así, que están sueltas, se mueven, claro, se ha despegado el pegamento de abajo. Esas son las Mave, que nos las vamos a encontrar. Luego está esta perla que a mí me entusiasma, la Keishi. Keishi, yo conocí a alguna persona que le llamaba aborto de perla, me parece horroroso. Imagina, ¿no? Que vayan a una joyería y digan, ¿quién coño de aborto? Eso no se vende por ahí, pero realmente es eso. Mucha gente la quiere vender como perla natural. ¿Por qué? Porque no tiene ni núcleo ni manto. Han excitado a la ostra. A la ostra le ha sentado mal el núcleo. Lo ha expulsado, pero ya se ha puesto en marcha. Como no sabe sobre qué, se vuelve un poco loca y hace esas perlas irregulares. Cuando tienen formas bonitas son espectaculares. Y además son todo perla. No hay núcleo,
no hay manto, eso es lo bueno que tienen. Luego tendremos también las de agua dulce tradicionales, que las conocemos rápidamente, pero cuidado, que las hay con núcleo. Y esto ya se parece mucho más a las de agua salada. El precio no es el mismo. Hemos visto cómo se venden las de agua dulce. Es ley de mercado, ¿no? Estas son las de agua dulce. Y estas de las que vamos a hablar luego un poquito, estas perlas que son las perlas Soufflé. Ya las podemos encontrar de colorido natural, teñidas, sin comentarios, irradiadas, blanqueadas. Cuando Tahití saca malos colores por un procedimiento de blanqueamiento, que yo creo que es utilizando luz de alta irradiación, se consiguen esas perlas que no existen como tal en la naturaleza, ni cultivadas, por supuesto, que se llaman perlas chocolate. Ahora las habrán visto algunas veces en joyerías. Y esto... ¿Vale? Producto de imitación perla, majorica. No le vamos a llamar perla, pero están ahí en el mercado. ¿Cómo las vamos a identificar? Pues miren, para separar unas naturales de unas cultivadas, lo más normal, lo ideal sería, pues claro, las cerramos, miren ustedes qué bien, se ve el núcleo y la capa de cultivo. Y entonces le dice usted al cliente, era una perla natural. Eso no lo podemos hacer. Ya saben que los métodos destructivos en gemología no funcionan. Por lo tanto, lo que hacemos es lo normal. Se hacían muchos métodos antiguamente, pero como no tengo tiempo, vamos a irnos a estos. Una radiografía de rayos X, porque en los rayos X el carbonato cálcico se ve blanco cuando se hace esa radiografía, y todo lo que es orgánico, como cuando nos hacemos una radiografía de la pierna, pues aquí el cartílago se llama esto, lo vemos negro y el resto vemos un palo blanco. Bien, pues nos pasa igual con la perla. Miren el núcleo totalmente blanco, aquí se ve la primera gran capa de conquiolina y luego el resto pues es el cultivo, luego esta es cultivada. Y sin embargo en esta ven que el núcleo ya no es blanco, sino que tiene como un tono más oscuro. ¿Se acuerdan de la redecilla que veíamos en la primera perla, esa cerrada? Ahí está la conquiolina sujetando a ese carbonato cálcico, y esta que fue muy difícil de ver si era natural o cultivada, al final se vio, porque esta ostra tuvo nos hizo una gracia, claro, hizo una broma. ¿Por qué? Porque se paró, tuvo un parón y al cabo del tiempo dijo, uy, que tengo algo dentro. Volvió con la conquiolina y volvió a cultivar. ¿No se dan cuenta que parece que es como un núcleo? Y realmente es una perla hecha en dos fases. Las hemos visto aquí. En las naturales ven que parecen como los troncos de los árboles. Corresponde además a temperatura de agua, si es invierno, verano, esas cosas, ¿no? Es curioso. Hoy en día también las radiografías nos sirven mucho para ver qué tan grueso es la cara del cultivo, porque se ve perfectamente. Lo ven, ¿no? Donde está la conquiolina, y entonces sabemos, esto es un collar clasificado por todas las perlas igual de buenas, y realmente algunas tienen una capa de cultivo mejores que las otras. Las chinas, pues con núcleo, las de agua dulce con núcleo. Yo voy a decir una cosa, no me está grabando la cámara, bien. Voy a decir una cosa que suelo decir siempre, y que se lo digo cuando doy cursos de perlas, que es lo que más dificultad tenemos. Hay veces que tenemos dificultad en separar un collar de 200 euros de uno de 2.000, o de 30.000, o de todo, estoy exagerando, de 15.000. En agua dulce y agua salada, porque por ley del mercado es mucho más caro el agua salada. Y al final nos colgamos el collar, porque lo bueno que tiene, acuérdense que el agua dulce le estaba dando un mejillón, y el mejillón es bastante más plano que la ostra, porque la ostra que nos da a nosotros las perlas no es la que nos comemos, se parece más a una vieira, entonces es más convexa, por tanto da más a redondeo. Sin embargo, en agua dulce, esas redondas siempre son un poquito achatadas. Yo a mis alumnos, cuando están haciendo un curso monográfico, siempre, o de perlas, siempre digo lo mismo. ¿Cómo tienen la cara los chinos? Pues la perla igual. Entonces nos acordamos un poquito, nos colgamos, estamos un poco así, estamos así un poco anchos, y realmente eso, ahí las vemos. Nos cuesta, y hay algunas que son espectaculares. Pero, bueno, pues vamos a intentar separarlas. Las teñidas estamos en las mismas, si las cerramos y decimos que eran teñidas, estupenda. Hoy en día, si no tenemos taladro, porque lo ideal es esto, abrir la perla, abrir el collar, y como se suelen teñir por taladro, en el taladro de concentración de color. Eso que están ustedes viendo es un nudo hecho entre dos perlas. Entonces, claro, ahí voy a ver la concentración de color, ya veo que es teñida. Lo que pasa es que hay veces que no las encontramos sin taladro, es más difícil, pero siempre va a ser como un color
demasiado uniforme, demasiado liso. Y hoy en día hay métodos modernos de espectrometría Raman que no me pueden separar una perla de agua dulce de una salada, pero sí por lo menos nos separan unas teñidas y algo nos están ayudando. Estas no las podemos descubrir de ninguna manera. De la única manera que las descubrimos porque sabemos que no existe la chocolate. Es decir, ese color no lo da Tahití, no lo da nadie, por tanto cuando las vemos de ese color sabemos que es Tahití blanqueado, y en ese tamaño. Y en cuanto a las irradiadas, que lo que imitan son a las de Tahití, miren, la irradiación es como a pegotes. Estas las han visto ustedes, estas, ¿verdad? En mercados, mercadillos, se ven bastante, ¿verdad? Bien, pues ven que el color es un poco a pegotes. Y sin embargo aquí, que es un color natural, lo que tenemos que hacer es rodar el collar. Siempre hay que rodar los collares. Rodar es ponerlo encima de una mesa y rodarlo. Entonces, si yo rodo el collar de arriba y veo que tengo un tono ahí rosa, una de estas perlas tiene un tono aquí rosa. Bien, si yo ruedo este collar, le doy la vuelta, el rosa se va a ir con mi vuelta. ¿Por qué? Porque es un pegote de color. Sin embargo, si yo ruedo este y ven que tiene aquí un tono como un poco más tirando a pardo, puede ser que se vaya y puede que no. Es una iridiscencia lo que está haciendo. ¿Entendemos? Es un sobretono que puede aparecer y puede desaparecer. Por lo tanto, las vamos a descubrir. Y bueno, estás en comentarios. Las de imitación. Las de imitación normalmente, ya saben que son bolas de vidrio, de nácar, de cera, de lo que sea, recubiertas con una cosa que se llama esencia de origen, que es una pasta de sardinas, de pescado, de arenque, de lo que tal, y con un material acrílico. Y ese material acrílico es el que canta. Porque miren aquí, por ejemplo, en el orificio, primero, se crea una rebaba. ¿Lo ven, no? Y muchas veces cuando choca una perla con otra, ese material acrílico, ese material raro que llevan, digamos que se raja un poquito. Miren un taladro de una perla de cultivo que tiene un orificio bastante normal y sin embargo miren cómo están los orificios de las perlas de imitación. Luego y otra cosa que digo muchas veces es que a mí me recuerda un poco la textura a la pintura metalizada de un coche, ¿verdad? Que tiene una textura así como un poquito similar. ¿Para 5 minutos? No. Bueno, 5 y un ratito más. Bueno, 5, vale. ¿Y el futuro? Hasta ahora, ¿cómo vamos de perlas? Nos hemos enterado de lo que hay en el mercado, de lo que hay no sé qué. Perdón por la rapidez, pero es que me da mucha rabia quedarme. Ahora, si nos da tiempo, si me quieren ustedes preguntar algo, si nos da tiempo. Bien, ¿qué es lo que va a pasar en el futuro? Bueno, pues el futuro ya está aquí. El futuro, el problema que vamos a tener, o lo que estamos viendo, o lo que yo estoy viendo ahora mismo en mercado es: Acoya está bajando calidad. Acoya y Mares del Sur están bajando calidad. ¿Por qué? Porque tienen que competir con agua dulce. Por lo tanto, ya no hacen tantas capas de cultivo. Claro que las hacen cuando quieren. Vamos a los collares Anadama. Anadama es flor de perla. Son collares certificados que garantizan, en Acoya, por ejemplo, estamos garantizando 8 años de la ostra trabajando para hacer una capa de cultivo mínimo de 4 milímetros. Y el resultado lo ven ustedes aquí. Luego, si no, pues tenemos esa categoría, que en este caso sería un AAA, pero que ya no son, yo no sé si ustedes, es que no sé si han tenido muchas perlas, o si tienen perlas antiguas, no se ven tan densas las perlas como se veían antes, y más con los Mares del Sur igual. ¿Por qué? Porque hay que sacar producción, porque China nos está ganando por producción, o está ganando a Australia por producción. Por lo tanto, esto es lo que vemos. Y cuando vemos esas argollas, que son hasta 9,5, que nos parecen muy apagadas, es que China está produciendo en agua salada también. Y como ellos lo que no tienen es problemas de mano de obra, de trabajo, pues están sacando perlas en un año. Y en un año tenemos medio milímetro de capa de cultivo. Yo les puedo asegurar que esas perlas, ¿han visto ustedes cómo era el núcleo? Cuando hemos visto las cerradas, que es como bandeado. Pues yo les puedo asegurar que esa perla, si ustedes la ruedan debajo de una luz fuerte, se ve el bandeado del núcleo por debajo de la capa de cultivo, es decir, que las vamos a ver peor.
Aunque China hemos visto que estaba bajando un poco en producción y está subiendo en calidad. Está experimentando. Ya les he dicho que tenían esas perlas redondas que eran bastante buenas. Y luego está haciendo ahora un experimento, que ya las tienen en mercado algunas de ellas, que lo que ellos piensan, esas perlas de manto, esas tantas que salen, dejamos aparte las buenas porque esas se venden, las que hacen bajo gonada, no tan caras como las de agua salada, pero tienen una calidad estupenda. Entonces ellos están intentando conseguir esa calidad, pero de 60 en 60. Es decir, utilizando a su superprocreador. Entonces lo que están intentando es hacer, antes no sé si se lo decía alguna alumna, como madres de alquiler. Es decir, lo que están intentando es, ellas saben que la manera, la materia que empieza, digamos, a expulsar ese carbonato cálcico y a formar esa capa perlífera o esa perla, es el saco. A ver si lo entendemos aquí. En la parte del núcleo. Miren, se mete un poquito de núcleo, un poquito de manto, perdón, y un poquito de núcleo. Y se van a meter todas por aquí. Y entonces, bueno, pues se hace el saco. Cuando el saco está totalmente hecho, esto no está bien, cuando está totalmente hecho es cuando el saco, digamos, esa bolsa empieza a expulsar el carbonato cálcico hacia adentro. Y entonces se consigue más calidad. Lo van a ver ustedes. Miren la calidad de estas perlas. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo ahora? Como saben que primero van a ganar tiempo y van a ganar calidad, si mantienen el saco, vamos a trabajo que solo lo van a hacer ellos, porque hay que inventar y hay que tener santa paciencia. Meten una moneda, esos núcleos que se llaman moneda, esas perlas que vemos ahora muchísimas como aplanaditas, vale, meten la moneda. Tienen a la ostra, además para cubrir una moneda no tiene por qué ser el mejillón totalmente adulto, no una, meten 30, 40, las que sean. Y cuando ya está recubierto, cuando ya se ha hecho perla, hacen una incisión y sacan la moneda. Y dejan las bolsas, los sacos perlíferos. Y entonces, o bien las dejan vacías y se forman cases, acuérdense lo que era la case, que además no sé qué están haciendo con ellas porque cada vez las están consiguiendo más redondas, o bien meten un núcleo. Miren cómo se llaman estas perlas se llaman CBSB, que significa coin bearer, moneda, núcleo moneda, núcleo esférico. Es decir, primero meto la moneda y luego es como si tuviéramos una bolsa de plástico. Claro, además se queda la bolsa plana, pero si yo meto el balón, hago y ya el balón cubre por todas partes, es más rápido y además es más bonito, porque está el saco perlífero hecho. O sea que, bien, cosas veremos. También están haciendo cosas como esta, que son las perlas soufflé, y en ese saco que hay existente, pues les ha dado por meter una sustancia como arcillosa, como si fuera un lodo, un barro, que se va a deshacer. ¿Cuál es el peligro de esas perlas? Se llaman perlas soufflé, las primeras que vimos nosotros aquí, que además Cozart tuvo una en el laboratorio, se cerró y dijimos ¡qué horror! Porque es que las vimos, además venían de Houston, me parece, de la feria, y los hilos los estaban cobrando a 600 euros, porque eran como barrocas, barrocas, bonitas, de colores y tal, pero este es el problema. Este es el problema, que claro, se deshacen y se quedan huecas. Entonces, si la perla encima viene sin taladrar, a las personas que trabajen con perla, esto les puede causar, vamos, se les rompen todas al hacer el taladro. Y si ya están taladradas, cualquier mínimo golpe va fuera. Bien. No, 2 minutos y los 5 que me da. El otro día a Alfredo le dejaste como 5 o 10 más. ¿Qué pasa? Que no me quieren ni el respeto, Nada. Bien, bien, terminando. Oxígeno, oxígeno, por favor. Bien, por otra parte, como quieren sacar, tenemos un problema, que eso sí se está persiguiendo, y me gusta que se persiga, nos gusta que se persiga. Como quieren sacar, a tener menos tiempo a la ostra cultivando, o al mejillón, porque ya en los dulces se están haciendo perlas con núcleo de 14, de 15, es decir, grandes, y en Vales del Sur hasta 21, hay veces que, claro, miren la capa de cultivo que tiene y miren el núcleo que tiene. ¿Ustedes creen que un mejillón normal de agua dulce, la capa interna da para hacer una bola de 19 milímetros o de 15 milímetros de diámetro? No. Entonces, o bien hacen esto, que es ensamblar varios,
está pegado, ¿eh? Aquí se ha descubierto burbujas de pegamento, este núcleo está pegado. O bien hacen esto que es mucho peor, que es coger la Tridacna giga, es la famosa concha de estas, que es una especie protegida por CITES, ¿no? Es una de las especies protegidas por CITES. Miren el tamaño del este. Y entonces, claro, de ahí sí son capaces de sacar núcleos de 20, de 30. Estos bichos pueden llegar a pesar 300 kilos, ¿eh? O sea que pueden sacar esos núcleos. Pero esto está muy perseguido. Creemos que Mares del Sur no lo está haciendo. No sabemos lo que está haciendo China. Pero se está persiguiendo esto. Bien, una vez que yo les he puesto un poco... Es un pequeño resumen de lo que podemos hablar de las perlas, general, una toma de contacto. Sí les quiero decir, con los 2 minutos que me ha dado Enrique, sí les quiero decir una cosa, que desde luego tanto en el pasado como en el presente como en el futuro seguiremos valorando las perlas por la forma. Algunos nos pueden gustar más redondas, hay personas a las que les gustan las drop, las gota, o incluso hay personas que les gustan, a mí me gustan muchísimo las buenas barrocas, o las anguladas. También les vamos a tener en cuenta la textura superficial, esa limpieza superficial. Incluso vamos a tener en cuenta el color. Miren, esto es el futuro. Este collar, no es que sea el futuro, que las perlas las llevemos de colorines, sino que en este collar, es un collar vendido en una gran joyería, especificado lo que hay en el interior, lo que forma ese collar, hay perlas golden de la máxima calidad de los mares del sur, hay perlas Tahití, hay perlas australianas y hay perlas de agua dulce. Las que tienen los tonos pastel son mink, son de las buenas de agua dulce. ¿Pero por qué? Pues porque no vamos a hablar con las perlas. Es decir, lo que tenemos es que cambiar el chip. Yo no voy a hablar con la perla. Me da igual que hable inglés, que hable chino o que hable japonés. Lo que pasa es que la perla sí que me tiene que hablar a mí. Es decir, me tiene que demostrar que tiene una calidad la perla. ¿Y eso cómo lo voy a ver? Pues lo voy a ver ni más ni menos que así. Miren estos 2 collares que parecen exactamente iguales. Muy parecidos. Si es verdad que el de abajo es más grande que el de arriba. ¿Cuál les parece más caro? ¿Cuál les parece mejor? ¿Cuál se llevaría a la casa? El de arriba. Por supuesto que el de arriba. ¿Por qué? Porque el de arriba lo que tiene es oriente, más oriente. Y aquí es a lo que llegamos, que vamos a tener que pensar en mirar, y que yo llevo tiempo en foros con gente de perlas, cuando dicen, ¿cómo valoro? Mira el oriente, porque el oriente te está dando el trabajo de la ostra. O ya lo podemos tener de varias maneras, pero para eso tenemos que saber qué es el oriente. Yo recuerdo que la primera vez que me preguntaron a mí, o que yo le pregunté a mi profesor de gemología qué era el oriente, me dijo un conjunto de fenómenos ópticos que se producen al atravesar la luz, los bordes, al chocar la luz con los bordes de las capas de bordes, si la perla es redonda. Claro, a ver, efectivamente, es que yo no entendía lo de los bordes. El oriente es una suma de esos fenómenos: lustre, difracción, iridiscencia, luminosidad, que es la capacidad para reflejar la luz de una perla desde su interior. Pero todo eso es porque se produce al chocar por los bordes. Y cuando pensé lo de los bordes, dije, inconscientemente todos sabemos que las perlas tienen bordes. ¿Cuántos? Vamos a ser sinceros. ¿Cuántas nos hemos llevado a perla cada boquita a ver si son buenas o malas? ¿Por qué? Porque las buenas tienen bordes, los bordes de las capas, que hasta hace un tiempo lo veíamos como un mapa topográfico. Esto es un trabajo de Juan Cózar del laboratorio, y vemos, fue ampliando esos bordes o esas capas. Miren ustedes lo que es una capa, una carada. Son prismas, microprismas de aragonito con la conchiolina. Entonces ahora, viendo esto, entendemos que sí, efectivamente la luz blanca se descompone, una pasa, otra sube, se producen interferencias entre ellas, y todo eso hace ese tornasolado bonito, ese reflejo de luz desde el interior, que es a lo que llamamos oriente. Esto es. Aquí hay una errata, que dice: la luz golpea la superficie de la perla, parte de la luz se refleja y otra se refracta, y cuando llega la siguiente vuelve a pasar lo mismo. Y todas esas monerías van a ser mucho más evidentes si tenemos un capote así. Si tenemos esto no va a ser tan evidente. Miren, el oriente
Antes se lo explicaba a no sé quién en clase y me han dicho, pues lo he entendido. Porque tuve que explicar a alguien que estaba metido en temas de hitos y de confesión y dije, a ver si una vez entiende la gente lo que es el oriente. Porque el oriente no es el brillo, el oriente no es el color, el oriente es esa luminosidad, esa luminosidad de movimiento. Porque el oriente es seda. Ustedes cogen una tela de seda y hacen así. ¿Y qué hace la tela de seda? Claro, es como una batería. Cojan un aire. Zoom. Eso es brillo. Y lo otro es oriente. Cuando una persona lleva una bolsa de seda, ¿verdad? Como que bonito, ese material, eso es el oriente. Entonces yo sí que les puedo asegurar una cosa, que ya sean perlas naturales como este magnífico collar de la duquesa de Windsor, creo que es. Incluso hasta las tristes, algunas veces perlas de agua dulce que son como más translúcidas porque la capa es como más abierta, pero que duda cabe que alguna refleja y que tiene oriente, no es el brillo de la asmajórica, o sin comentarios, ¿verdad? Sin comentarios. Esa sacoya, ya estoy acabando. Enrique, de verdad, me va a dar. Esas maravillas. Además que me contas el rollito, que yo tengo mi fin de fiesta, corazón. A ver, bueno, entonces, esas magníficas, me parecen fantásticas, ese collar de Cartier. O les dije que me gustaban las barrocas, son espectaculares. Qué bonitas, ¿verdad? Barrocas cultivadas. ¡Ay! O las redonditas, Me da igual, lo que tenemos que buscar es eso, el cultivo, porque miren la diferencia. Ahora vemos lo que es Oriente, vale, o ahora vemos lo que es Oriente en función de las capas, no irá funcionando de esa manera. Eso es lo que voy a buscar. Y les puedo asegurar que cuando lo encontremos, como aquí, vamos a volver al pasado. Y vamos a pensar como los griegos, que fíjense que eran vencidos ellos, decían que las ostras no podían ser otra cosa que el rocío de la luna, perdón, las perlas, rocío de la luna, que las ostras subían a la noche a recogerla y se la llevaban al interior del mar para preservar su belleza. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Enrique, ¿da tiempo a preguntas? 2, 3, 1, perdona. ¿Alguna pregunta? ¿Nadie quiere? ¿Nadie? Una de dos. O se han enterado de todo o estábamos pensando en yo qué sé. ¿No hay preguntas? Sí. Es muy difícil discernir mucho. Ya. Con el oriente. Ya. O sea, te lo puedes meter muy fácilmente. ¿Y se puede? Que te puedes meter una cosa por otra. Sí, hay que salir mucho de esto, y ver, no es nada más que eso. De verdad que termina por hablar de las verdades. Cuando tienen oriente, yo muchas veces, a mí casi me lleva presa porque me puse a perseguir a una señora que íbamos por encima, un collar de helicóptero, un collar de perlas espectacular y hoy detrás como loca. Con guardia de seguridad y seguridad que me está mirando. Menos mal que era una exposición de cosas de bebidas y tal, de diamantes, y ahí estoy yo ayudando a mostrarlo. No, no sé de otra cosa. Pero sí, es ver. Y sí se ve. Y sobre todo es muy bonito el comparar. Es decir, eso que he hecho yo con los dos collares, de verdad que cuando se pone al lado uno que tiene oriente y otro que tiene menos, hombre, por Dios. ¿Más preguntas? ¿Nadie más? Bueno, pues María. Muchas gracias, Amparo.